Bendiciones a todos, bienvenidos a este primer episodio, la primera edición de el podcast Vasijas de su Gloria, Ministerio de Mujeres de Tabernáculo de Adoración, Aliento de Vida. Le damos la bienvenida también a Aliento TV. Suscríbete a este canal, dale like, activa la campanita para que cada uno de los videos que producimos, ¿verdad?, recibas una notificación y puedas, ¿verdad?, accesarlos, consumirlos, compartirlos y que sean de bendición a tu vida y a la vida de todo aquel que pueda verlo. En esta preciosa noche tenemos dos invitadas en este primer episodio de Vasijas de su Gloria. Primeramente cuento con mi esposa, la pastora Jessie Pimentel, y también tenemos a una integrante del Ministerio Vasijas de su Gloria. Ella se llama Grisbel Reyes y quiero darle la bienvenida a ambas a este primer podcast de Vasijas de su Gloria. Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, amada. Dios les bendiga a todos. Grisbel Reyes. Amén. Este podcast, Vasijas de su Gloria, viene con el propósito de mostrar que Dios no solo perdona, sino que Dios sana, Dios restaura, Dios levanta, Dios purifica, Dios santifica, Dios equipa, aleluya, Dios prepara y Dios usa de manera sobrenatural a gente que tal vez en otro momento el mundo pensó que estaban descartados, personas quebradas, personas tal vez rotas emocionalmente, y Dios puede de ese lugar sacar gente y hacerlas completamente funcionales y hacerlas personas usadas para la gloria del Señor. Amén. Ese es el propósito por el cual hacemos estos podcasts. Y yo quiero hablar directamente, ¿verdad? Todo el que nos está escuchando, no quites este video. Date la oportunidad de escuchar estas historias que estamos trayendo aquí. Y yo sé que Dios te va a bendecir de manera especial, sobrenatural. Eso es lo que buscamos. Hemos orado y hemos pedido dirección al Señor para que tú seas impactado a través de estos conversatorios y estos testimonios que vamos a estar trayendo para que ustedes sean bendecidos. Primero que nada, me gustaría comenzar haciendo algunas preguntas, amén, a Grisbel, que es la persona a la que vamos a estar hoy, con quien vamos a estar conversando. Amén. Pero antes de comenzar con las preguntas, quiero traer un salmo. Salmo 34, verso 18, dice que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. Si tú estás quebrantado de corazón o quebrantada de corazón, Dios no te ha abandonado. Dios está cerca de ti. Dios escucha tu clamor, Dios escucha tu súplica, Dios ve tu frustración. Él está consciente de tus lágrimas. Amén. Y en esta noche, yo quiero que hablemos con Grisbel. Grisbel, hoy tenemos aquí en Grisbel una mujer que tal vez muchos pudieron pensar que era un caso perdido. Amén. Pero Dios tenía una palabra y tú eres la evidencia de lo que Dios hace, del poder de Dios y una prueba viviente del poder restaurador de Cristo. Amén. Esta mujer que tenemos hoy aquí es madre, es esposa, es una servidora del reino, una servidora como ninguna. Amén. Servidoras habrán muchas, pero servidoras como Grisbel, pocas. Deben haber, ¿verdad? Pero muy pocas. Por lo menos yo no he conocido a alguien que tenga un corazón de servicio tan excelente y tan apasionado como tu hija. Amén. Una mujer que hoy vive en libertad a pesar de haber roto muchas ataduras. Amén. Y que tiene una historia que no es para morbo, sino que es para evidencia de lo que Dios puede hacer en cada uno si se lo proponen. Amén. Amén. Lo primero que queremos preguntarte, Grisbel, es ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Háblanos un poquito. Wow. Pues
Como regularmente uno puede decir en mi vida en Puerto Rico, porque tengo un Puerto Rico y tengo después otro episodio cuando vengo para acá, para Estados Unidos. Mi vida era, yo jugaba mucho deporte, voleibol. Me pasaba pues saliendo a discotecas, salía desde los jueves hasta el domingo. Inclusive cuando jugábamos bebía mucho constantemente, ¿verdad? Eh, muchas, muchas veces pensé que era algo normal, pero luego entendí que pues no era así. Y así era mi vida, todo el tiempo en la calle. Mi familia me decía que calentara la casa y nunca estaba en la casa, siempre tenía algo que hacer afuera. Y muchas veces no eran cosas muy bonitas. Wow. ¿Qué heridas marcaron tu niñez o tu juventud? Si hay algo que tú entiendes que te marcó cuando eras una niña o una joven. Bueno, cuando niña, muy niña, fue un tema que hubo que superar. Y pues fue que de muy niño un familiar cercano tocó mis partes. En varias ocasiones me callé. Nunca lo conté, nunca lo dije, pues por miedo a lo que pudiera pasar. Mi papá estuvo muchos años en prisión. Esa ausencia de mi padre, el ver a mis amiguitas con sus papás, esa etapa de los quinceañeros y todas esas cosas. Y que pues mi papá no estuviese presente. Mi abuelo siempre estuvo ahí, pero esa figura paterna que yo sabía que tenía no estaba. Muchas palabras, fui muchas veces criticada por mi físico, porque era muy delgada, siempre me tenían muchos apodos. Y pues me tuve que forjar un carácter. En medio de todo eso, y a raíz de eso, pues hubo mucho coraje. Entró mucho coraje en mi vida, no me quedaba callada, hería a otras personas, y eso me hería también a mí. Y así constantemente Wow. pasaba. Pastora, esto es algo que ocurre más de lo que nos podemos imaginar. Así es. Hay muchas jovencitas, muchas niñas que tal vez son abusadas en el hogar por aquellos que se supone que debían cuidarles. Así es, así es. Y lo triste, pastor, es que esas heridas las siguen arrastrando durante toda su vida y son aquellas que trabajan en contra de la identidad. Son heridas que se quedan guardadas ahí y como decía Grisbel, ella tuvo que forjar un carácter y yo le llamaría un muro alrededor de protección. Un caparazón. Un caparazón que ellos entienden, ¿verdad? Ellas entienden que la va a proteger y no se dan cuenta que lo que hacen es guardando ese dolor, guardando esa herida que no se va a sanar si no es tratada, sino que con el tiempo se va a infectar y como ella decía, por estar heridas, hieren. Y se hieren a sí mismas. Eso Así es. así Amén. es. Grisbel, ¿cuándo empezaste a sentirte emocionalmente atrapada, emocionalmente tus emociones comprometidas? ¿Cuándo comenzaste a sentir que tal vez un estilo de vida diferente, un comportamiento diferente iba a mitigar ese dolor que estabas sintiendo? Yo pienso que fue ya con la adolescencia, cuando uno ya comienza a entender muchas cosas. Recuerdo que en mi casa me decían que yo era una malcriada, que yo era rebelde, porque pues ese mismo muro lo hacía con todo el mundo. Y pienso que fue esa etapa y empeoró muchísimo cuando me fui de Puerto Rico. Ahí cuando me salí de Puerto Rico, que me veo sola, que estábamos solamente mis hijos y el que para entonces era mi esposo y yo, fue un momento donde topé con una realidad. Y esa realidad me llevó a una depresión. Wow. Wow. O sea, la situación que estabas arrastrando se manifiesta en una depresión. Yes. ¿En qué momento entendiste tú que entró esa depresión a tu vida y qué cambios hubo en ti
que provocó en ti esa depresión? Recuerdo, nunca voy a olvidar ese día. Yo empecé a sentirme triste por cosas triviales, por ejemplo, que la sopa me quedó un poco salada y empezaba a llorar porque la sopa estaba salada. Yo pasaba mucho tiempo con los nenes sola. Si los nenes me abrazaban, yo lloraba porque no quería que me abrazaran. Y recuerdo en una ocasión, no recuerdo qué estaba haciendo el nene, yo sé que me enojé mucho con él y le pegué. Y la manera en que le pegué, me di cuenta que yo no estaba bien. Wow. Y en ese momento estábamos visitando una iglesia en Ohio y pedí ayuda. Dije que necesitaba ayuda porque el coraje que sentía por dentro era como que yo quería desquitarme con todo el mundo. Y con mis hijos no podía. Entonces pedí ayuda, corrí y dije, yo no estoy bien, yo necesito que alguien me ayude, yo necesito que algo pase, porque la realidad es que ya como que todo me daba lo mismo. Yo quería desaparecer. Wow. ¿Hubo cambios además de tu estado de ánimo o tal vez de tu estado emocional, hubo cambios tal vez en tus hábitos? La manera en la que te mostrabas afuera, hubo cambios en tu manera de vivir, en tu manera de actuar, en el trabajo, tal vez en la casa, no querer salir, no querer... Yo fingí muy bien por mucho tiempo. Okay. Afuera todo era la Grisbel alegre, la Grisbel que todo el mundo conocía, que ayudaba, que esto, que lo otro. Pero en mi casa, dentro de mi casa sufrían las consecuencias, sufrían los ataques de pánico. Cuando estaba mucho tiempo afuera y llegaba a la casa, me quería aislar. Pero afuera, a las personas que no me conocían, podía muy bien disimular, fingir que nada estaba pasando. O sea, que había una careta, esa depresión sí. Construyó una careta para tal vez la gente de afuera, pero los cercanos podían entender, ¿verdad?, que había algo pasando, sí, algo más profundo. Amén. La depresión, en realidad mucha gente piensa que la depresión es solamente una tristeza profunda. Yo he tenido, ¿verdad?, mis... argumentos con personas que hablan de la depresión desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque no soy un profesional de la salud, no me considero un psicólogo ni tengo los estudios, ¿verdad?, para concluir si es un patógeno, si es una enfermedad, si es una condición. Yo sé que sí, tiene que haber algún desorden, ¿verdad?, químico en el cerebro y demás, pero la depresión, más que una tristeza profunda, yo considero que es una cárcel espiritual. Sí. Porque cuando una persona entra en depresión, su estado anímico cambia totalmente. Hay gente que no se quieren ni bañar, no se quieren ni arreglar, no quieren salir de la casa, no quieren ir al trabajo, se encierran a un punto que lo que hacen es dar para atrás y para atrás y para atrás a su vida social. Y lo que la depresión busca, o lo que el enemigo busca por medio de la depresión, es matar a la persona. ¿Qué me dices de eso, pastora? Definitivamente que sí. El final para una persona que sufre depresión es intentos de suicidio, lamentablemente. Es un tema muy extenso, es un tema que podríamos estar aquí hablando, ¿verdad?, por mucho tiempo, pero solamente la persona que lo sufre, ¿verdad?, puede ver esa gravedad encontrándose ahí en esa cárcel espiritual, como tú le llamaste, pastor, muy bien descrita. Y por eso es que para mí ver a Grisbel hoy es definitivamente una forma de poder decir, wow, verdaderamente Dios es capaz de romper toda cadena, de abrir toda cárcel en nuestra vida, porque para Grisbel, en el momento que llegó el Señor, yo creo que esa fue la medicina que definitivamente, ¿verdad? Amén. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, pastor, es que definitivamente yo puedo, en mi opinión personal,
puedo ver la depresión más que una enfermedad física, una puerta donde el enemigo aprovecha para zarandear fuertemente al individuo. Correcto, correcto. Grisbel, ¿alguna vez dentro de ese proceso de depresión vinieron pensamientos suicidas a tu mente? Sí. Antes de los pensamientos, recuerdo que yo busqué ayuda con un psiquiatra. Me enviaron con un psiquiatra. Y recuerdo que me dieron un medicamento, no recuerdo el nombre, y el medicamento, si no te lo tomabas en un patrón, te podía causar ciertas alucinaciones y cosas. Y recuerdo que un día que estaba tan ansiosa que me metí 2 pastillas en vez de una, y empecé a sentir como si me hubiese dado una reacción alérgica, no sentía la respiración, la taquicardia, fui al hospital, me dijeron que fue una reacción, y a raíz de esa reacción comienzo a beber. Comienzo a tomar, yo mezclaba, me dañé el estómago, estuve casi un año que no podía comer prácticamente nada, porque todo me caía mal, bebía constantemente, nunca me ha gustado el olor a cigarrillo, ni a ninguna sustancia, ni marihuana, ni nada, y a raíz de que me decían, pero prueba esto, prueba lo otro, empecé a probar diferentes cosas. No digo que me quedé, lo que constantemente hacía era beber vino, que me calmaba, ¿verdad? Yo decía que me calmaba y era que me quedaba dormida porque estaba ebria. Pero luego de eso, cuando comencé a tratar de bajar porque me estaba haciendo daño a mi salud, comenzaron los pensamientos. Wow. Y un día recuerdo que me estaba bañando y estaba planificando de qué manera podía hacerlo y que mis hijos, porque mis hijos son de diferentes papás, cómo yo iba a hacer para que ellos se quedaran juntos. Y estaba armando todo eso y ahí me di cuenta que no, algo ya, tengo que salir corriendo. Y recuerdo que yo me hacía las uñas con una muchacha y ella me hablaba de aliento de vida. Y yo le decía que no. Y ella me decía, pero pruébalo, chica, tantas cosas. Y yo le decía, no. Yo ya probé una vez eso y eso a mí no me gusta. Yo no sé vivir en esa santidad. Eso es demasiado para mí. Y recuerdo que después de ese día, lo único que me vino a la mente fue llámala. Y creo que fue un viernes, un jueves. La llamo y ella me da la información y sábado ya había llegado aliento de vida. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Esas eran parte de las mentiras que el enemigo ponía en tu mente, ¿verdad? Tal vez diciéndote, no importa lo que tú hagas, nunca vas a salir de aquí. No vas a crecer. Afectó, tus hijos van a estar mejor sin ti. Amén. Y eso afectó básicamente por tu identidad y tus relaciones también con otras personas, ¿no? Pues la palabra dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando hablamos de la depresión y vemos, ¿verdad?, el resultado de lo que la depresión hace en la vida de un ser humano, podemos entender que hay más espiritual envuelto en la depresión que tal vez científico o químico o lo que queramos poner, ¿verdad? O de salud. Claro que la depresión afecta la salud, pero yo creo que aun cuando tú trates el área de la salud para la depresión, hay algo más profundo que hay que tratar, que los médicos no lo pueden hacer. No. Solamente lo puede hacer uno que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Así es. Amén. Bueno, ¿cuándo fue el momento donde entiendes que Dios comenzó a tocarte? Bueno, ese primer día recuerdo que tan pronto llegué, que me recibió fue la pastora y me dio un abrazo que yo hace mucho tiempo no sentía que alguien me abrazara así. Y perdone si me pongo sentimental. Y ese día la señora que estuvo trayendo la palabra empezó a hablar de la depresión. Wow. Y yo decía, wow, Señor, aquí nadie sabe por lo que yo vine. Yo conocí un poco del Señor porque estuve visitando cuando estaba en Puerto Rico embarazada de mi Abel, una iglesia, pero no tan a profundidad, ni me convertí ni nada. Y yo sabía cómo el Señor se podía mover y ella empezó a hablar, de la depresión, empezó a hablar de la identidad. Y yo decía, como que esto se preparó solamente para mí. Esto era para mí. Wow. Y
a partir de ese día yo salí de allí con algo diferente. Algo pasó, algo cambió. Ese día yo no hice confesión de fe ni nada, pero algo cambió. Y recuerdo que cuando fuimos a Miami, no sé si se acuerdan de que Sí, fuimos a ver a predicar recordamos. a Yesenia Tem, que ella comenzó ese día a hablar de las maldiciones generacionales. Y yo me acordé que en mi familia muchos teníamos depresión y parecíamos de depresión y como que era algo que todos teníamos. Y yo empecé a declarar sobre mí misma. Que en el nombre de Jesús se caían yo no sabía orar porque yo llevaba apenas como un mes aquí, pero lo que ella decía yo lo repetía, y lo que ella decía yo lo repetía, yo lo declaraba, y yo me puse las manos encima, y yo lo declaraba, y decía, Señor, yo lo creo. Y más que por mí, lo decía por mis hijos. Yo decía, yo no quiero que mis hijos pasen por esto, yo no quiero que mis generaciones pasen por la depresión, yo no quiero que los hijos de mis hijos tengan que batallar con esto, yo quiero que se rompa conmigo. Y recuerdo que en ese momento Pastor estaba a la otra esquina y no sé cómo de repente la sentía al lado mío y comenzó a interceder por mí también y sentí, esa experiencia jamás la olvidé, sentí como si un peso se hubiese desligado de mí. En ese momento algo se rompió, algo salió y yo me sentí tan libre. Me sentía hasta liviana, me sentía como que podía flotar, me sentía tan contenta, tan llena de vida como nunca creo que me había sentido. Y yo creo que ahí fue el momento donde yo dije, wow, Dios es real. Entonces tú sí existes. Recuerdo que tu primera visita a nuestra iglesia fue en una actividad de mujeres, ¿verdad? Creo que fue en nuestro hogar. En la sala de nuestro hogar. Yes. Correcto. ¿Qué fue lo que te impactó en ese día? Porque tú me cuentas, ¿verdad?, del evento al que fuimos después a Miami, donde habían varios ministros allá y fuimos partícipes de ese evento. Pero en esa sala del hogar, ¿qué sientes tú que fue lo que te impactó, lo que te marcó? ¿Hubo una oración, tal vez una palabra, tal vez qué fue lo que realmente te atrapó ese día para, aunque no dices que no le entregaste tu vida al Señor ese día, pero qué fue lo que te impactó y te atrapó ese día para tú comenzar para decidir, ¿verdad?, continuar viniendo a la iglesia? Yes. Luego que se acabó el momento y la palabra que me ministró completamente, nos quedamos como conversando. Y yo me sentía como en familia. Y ese amor, yo decía, esta gente no me conoce. Ellos no saben que soy yo, no saben las cosas que yo he hecho, no saben nada. Y, ¿verdad? Cuando uno está en el mundo, uno cree que los cristianos, ¿verdad?, son perfectos. Y yo decía, yo estoy tan... Y ellos como me hablan, como me besan, como me abrazan. Recuerdo que Pastora estaba ahí, estaba Janice. Y me trataban como una hermana más, como alguien más de la familia. Y realmente me sentía como si hubiese llegado a mi casa. Amén. Como si hubiese llegado a donde tenía que llegar. Y yo creo que ese amor que caracteriza Aliento de Vida, yo lo pude recibir en ese momento, en esa sala, y no es más que el amor de Cristo. Amén, amén. Yo creo que hay mucha gente, pastora, ¿verdad?, que tal vez caen en estas tristezas profundas y en estos vacíos existenciales, y es porque no han entendido que todo el mundo tiene un vacío en forma de Dios que solo Él lo puede llenar. Que solamente Dios mismo puede llenar. ¿Qué me dices es. de eso, pastora? Bueno, cómo olvidar, ¿verdad?, esa noche en la que llegó ella como visita a nuestro hogar, cuando todavía nos congregábamos en la sala, éramos unos 12, 15, máximo 15 mujeres las que estuvimos allí. Y sí, cuando ella llegó, para nosotros fue una sorpresa recibir una visita en un evento así. Y ver, ¿verdad?, cómo todos, sin conocerla, la abrazaron y la hicieron sentir parte de esta casa. Esa es la esencia, pastor, de Aliento de Vida. Amén. Es poder mostrar el amor de Dios a través de un abrazo, a través de una sonrisa, a través de un no te preocupes, todo estará bien, porque como yo le digo a la congregación, nuestro trabajo pastoral es enamorarlos del Señor.
y si se enamoran del Señor, Él hace todo lo demás. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Gripel. Gripel se enamoró del Señor a través de ese amor que pudo sentir, un amor diferente, un amor que, como ella testifica desde el principio, careció, no lo tuvo. Y de los que lo tuvo, probablemente por falta de conocimiento, porque cuando venimos a los caminos del Señor nos damos cuenta que el amor es Dios. Dios es amor. Correcto. Y el que no conoce a Dios no puede conocer el amor. Amamos como ama el mundo, pero el amor verdaderamente llega la verdadera demostración de amor es cuando realmente tú puedes conocer a Dios. Y yo creo que eso sucedió con Gripel. Y así como Gripel, hay muchas mujeres que probablemente, pastor, en este momento nos están viendo. Sí, Señor. Y probablemente se están identificando con el testimonio de Gripel, que están atrapadas, presas en esta tristeza profunda que no pueden explicar, que no pueden describir, que simplemente la sienten y probablemente buscando salida, tal vez como Gripel en el vino, en probar diferentes cosas, en acostarse a dormir para olvidarse de todo. Y yo quiero decirle a toda esa audiencia que probablemente nos va a escuchar, unos ahora, otros el mes que viene, otros el año que viene. En el momento que sea que tú te tomes el tiempo de escuchar este podcast, yo quiero que tú sepas que hay una salida. No te quedes encerrado ahí, no te quedes encerrada o encerrado, porque esto lo sufren los hombres también, pastor. Correcto. Entonces, corre, busca un lugar donde te puedan ayudar, donde te puedan ofrecer ese médico por excelencia. Amén. Que tiene la receta perfecta para curar cada una de las enfermedades, porque no vamos a discutir que la depresión sea algo espiritual o algo científico. Vamos a dejarlo en ambas direcciones, pero en ambas direcciones el médico por excelencia es el que tiene la receta Eso perfecta. Es correcto. Así es que yo te invito a probar a Cristo. Amén. Prueba a Cristo como lo hizo Gripel, para que, ¿verdad?, puedan encontrar ese alivio y esa libertad que ella describe que pudo sentir en el día menos esperado, en el lugar menos esperado. Amén, amén. Bueno, poderoso, pastora. Queremos también mostrarle a la gente que cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos, ¿verdad?, a Cristo en nuestro corazón y recibimos a ese Espíritu Santo maravilloso que se convierte en nuestro mejor amigo, nuestro guía y nuestro consolador, ¿verdad?, en los momentos de angustia. Comienza un proceso. La gente piensa que venir a Cristo es como un switch que tú prendes y apagas y todo te cambió de la noche a la mañana. Ahí es en donde, ¿verdad?, aunque Gripel menciona que ella recibió una paz, que ella sentía que estaba flotando, pero a pesar de esa sensación, ahí comienza un proceso donde es un día a día, ¿verdad? La palabra dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, indicando esto que una nueva criatura tiene que comenzar a aprender a hablar nuevamente, ¿verdad? Aprender a dar sus primeros pasos, aprender a direccionar, aprender, ¿verdad?, a percibir todo lo que hay a su alrededor para entender cómo es que suceden las cosas. En el caso tuyo, Gripel, ¿qué fue lo más difícil de sanar luego de haber recibido a Cristo? Bueno, yo creo que lo más difícil en sanar fue mi identidad. Ha sido algo que yo creo que hasta los otros días peleaba con eso, porque fue tan lacerada por otros y por mí misma, porque yo lo permití. Que se me olvidó quién realmente yo era. Y recuperar la identidad en Cristo, entender que la identidad no era lo que el mundo decía, sino lo que Cristo dice que soy, es difícil. Porque aún caminando en el caminar de Cristo, venían recuerdos, personas que le recuerdan a uno las cosas que hizo, las cosas que quizás pasaron, ¿no? Pero tú fuiste así, eso nunca lo va a cambiar. Y fue un proceso muy fuerte,
muy fuerte mirarme al espejo y repetirme las cosas una y otra vez, decirme que yo era valiosa, que yo merecía ser respetada, que yo merecía ser amada, que yo podía ser una buena madre, que yo podía ser una buena esposa. Fue un proceso, puedo decir, que el más difícil. Y perdonarme a mí misma por todas las cosas que hice, por todas las cosas que me permití hacer, porque si te digo que me enorgullezco de algo que hice en el pasado, ¿verdad? Te miento. Pero perdonarme. Wow. Perdonarme fue bien difícil. Perdonarte a ti misma. Yes. Interesante. Porque tenía una pregunta aquí, pero no lo había visto desde ese punto de vista. Perdonarte a ti misma. Yes. Hablando de perdón, ¿tuviste que pedirle perdón a personas? Sí, y perdonar. Yo creo que la parte más difícil fue... Hubo personas que tuve que pedirle perdón y no sé, cuando Cristo me cambió, como sabía lo que es el valor del perdón, pude ir donde las personas y pedir perdón y reivindicarme. Correcto. ¿Verdad? Creo que he aprendido a que cuando me equivoco, aún el día de hoy, cuando me equivoco y tengo que pedir perdón, tengo unas consecuencias, pero también hay unas acciones que tienen que cambiar. Pero recuerdo que hubo un viaje a Puerto Rico que le dije a pastora, me encontré con la persona de frente que me hizo daño de niña. Tuviste que perdonar. Y no sé cómo hacerlo porque nadie sabe. Nadie de su familia sabe, nadie de mi familia sabe cómo yo me topo con esta persona y le digo, te perdono, porque yo quería verbalizárselo. Y recuerdo que Dios lo hizo todo. En el momento que llegamos a la casa, saludamos, esa persona se queda en una parte, ¿verdad? Como aislado de todo el mundo. Y cuando me toca darle un abrazo, se lo digo, no te digo que se lo di con temor. Porque obviamente empezaron a salir recuerdos, era la casa, en esa misma casa fue que pasaron las cosas, justamente en esa misma sala pasaron cosas. Y llegar a esa esquina y abrazarlo y decirle te perdono, fue un proceso, Ver que mis hijos andaban conmigo ese día, los saludaron, fue un proceso como que bien fuerte, pero vencí. Y Amén. Lo pude perdonar y cuando salí de ahí lloré, pero dije, yo lo perdoné. Tuviste que soltar esos recuerdos del pasado. Sí. Y todos esos traumas, ¿verdad? Creo que fue ese momento, yo creo que fue bien importante porque ahí cerraste ese capítulo de tu vida que tanto daño te hizo, que tanto tal vez laceró tu identidad. Abrió muchas puertas, pastor. Amén. A raíz de eso, obviamente, hay un tema que nadie quiere tocar, pero una sexualidad se activó en la niñez. Y eso tuvo repercusiones en la adolescencia. Sí, una promiscuidad temprana, tal vez. Yo buscaba a veces aceptación a través de diferentes, ¿verdad?, cosas. Y fue cuesta arriba. Difícil. Fue cuesta arriba. Difícil. Pero Ezequiel 36:26 dice que yo os daré un corazón nuevo. Amén. Así es. Y yo creo que lo que hizo el Señor contigo, ¿verdad?, al haberte sacado de ese entorno y al haberte abrazado, cuando abrazaste la fe y abrazaste la cruz, su sangre, ¿verdad?, te purificó y un nuevo corazón fue instalado. Amén, definitivamente. Amén. Sí, Señor. Pastora. Gribel ministra mi vida de manera especial, pastor, porque hay que ser valiente para sanar, porque sanar no se trata solamente del trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Sanar conlleva una determinación y una decisión de nuestra parte. Es estar dispuesto a viajar al pasado, a tocar esos pensamientos que están ahí guardados y que muchas veces los guardamos en un lugar donde se anestesian, donde parece que ya no están, pero sí están. Entonces, para tú pasar por ese proceso de sanidad y poder recibir esa libertad plena en el alma, tú tienes que tomar esa decisión y esa determinación. Y en todos estos años, Gribel llegó a Aliento de Vida en el 2019. Sí. Y verla desde el 2019
llegar a aquella sala, en aquella reunión de Vasijas de su Gloria, cuando éramos unas 10, 15 mujeres, y verla desde ese momento en adelante, tener esa consistencia de querer buscar y llenarse ese vacío en forma de Dios que ella sabía que no podía encontrar en ningún lado. Entonces, verla como día a día, ella fue trabajando en su interior, reconociendo las áreas que ella sabía que tenía que exponer y que darle el permiso al Espíritu Santo, porque Él es un caballero. Y podemos estar heridos y podemos estar lacerados y podemos tener muchas cosas dentro de nuestro interior que el Espíritu Santo sabe que están ahí, pero nosotros necesitamos entregarlas. Ajá. Y para eso se necesita valentía y determinación. Correcto. Y eso es lo que Grisbel me inspira. Una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer que no temió a enfrentar esos recuerdos del pasado, ese rechazo, esas críticas, esas palabras que la marcaron. Y más aún, tener que trabajar con las consecuencias de aquello que le sucedió de niña y que despertó en ella lo que ella acaba de decir, esos deseos sexuales que eventualmente en su adolescencia la llevaron a la promiscuidad, la llevaron a, para sentirse aceptada, aceptar cosas que marcaron su vida y que para quitar esas marcas tenía que verdaderamente retomarlas con la vergüenza, porque de eso no hablamos, como ella dice, pastor. Pero eso es lo interesante, poder sacar ese fango, no porque queremos sacar nuestros pecados de que Dios nos perdonó y los enterró. Gloria a Dios, amén. Reconocemos que somos perdonados, pero para tener el proceso de sanidad, tú tienes que volver a retomar eso y determinarte a vencer. Sí, señor. Porque mucha gente los esconde. Y mucha gente dice, yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero guardan eso ahí. Ajá. Y esa raíz de amargura se queda ahí. Y cuando menos lo esperamos, de la abundancia del corazón, Habla la boca. habla la boca. Entonces, cuando menos lo esperamos, sale a relucir de nuevo esa falta de identidad. Sale a relucir de nuevo otra cosa, los demonios que sabían que había una promiscuidad ahí, esos espíritus de lujuria, que de los que fue libertada, pero nos equivocamos, porque somos libres, pero esos espíritus siguen rondando la casa, siguen rondando la casa, para ver en qué momento esa puerta se vuelve a abrir, para entrar. Y venir con 7 peores. Entonces, todas esas luchas, yo vi día a día cómo esta muchacha batalló con todo esto, cómo ella se caía y se levantaba, las veces que sus lágrimas corrían por el altar, y ver en la mujer que Dios la ha convertido. Sí, señor. Gloria a Dios. Para mí, definitivamente, estas son las cosas, pastor, que pagan el sacrificio y el esfuerzo que como pastores hacemos. Eso es correcto. Verlos crecer, verlos avanzar. No quiere decir que lo ha alcanzado todo. No. Pero hoy, Vamos en camino. hoy, Grisbel mira atrás y ya esos recuerdos no duelen. Eso es correcto. Ya esos recuerdos no la lastiman. Ya ella se mira en un espejo y ya ella no se ve como se veía cuando su identidad estaba quebrada. Sí, señor. Aleluya. Amén. Poderoso. Ahora vamos a darle un girito a la tónica, ¿verdad? Del podcast, porque habiendo destapado, ¿verdad? Todo lo que fuiste, tal vez en el pasado, todo lo que llegaste a hacer, ahora vamos a ponerle una tapa a esa olla y vamos a destapar ahora quién es Grisbel el día de hoy, cómo es tu vida el día de hoy. Wow. Como usted dijo, soy madre, ¿verdad? De 2 hermosos niños. Y algo que amo hacer, yo creo que si me dicen, Grisbel, ¿qué es lo más que tú amas hacer? ¿Verdad? Aparte de mis hijos son parte de mi día y ellos son parte de mi servicio a Dios. Yo creo que el servicio a Dios. Mi vida ahora mismo gira en el servicio a Dios, no importa dónde. No importa sea en el trabajo, no importa sea en casa, no importa dónde sea.
Mi vida es para servirle a Él. Y pues, ahora, antes me pasaba todos los días en la calle, jugando, bebiendo, pues ahora paso los más días posibles, ¿verdad? Aquí sirviéndole a la casa del Señor, algo que amo hacer. Algo que ha ministrado mucho a mi familia es que yo no me llevaba con los niños, ni los niños conmigo. Ujú. Era algo que tú decías, porque los niños me huían, lloraban, salían corriendo. Y hoy en día trabajo con niños y con niños autistas. Y jamás pensé tener la paciencia, porque es un trabajo retante, es un trabajo donde uno recibe hasta golpes constantemente, sillas vuelan y cosas parecidas. Y saber que hoy tengo la paciencia, ¿verdad?, para trabajar con esos niños, tengo el amor para servir en la casa de Dios. Sé que yo misma soy mi propio testimonio, pastor, de que Amén. Dios cambia los hábitos, cambia las cosas, ¿verdad? Nuestro diario vivir. Las personas que a veces dicen que, no, es que yo no puedo dejar de hacer esto, yo no puedo dejar de hacer lo otro. Mi vida cambió por completo. Yo me pasaba con gente en mi casa 24/7 bebiendo y haciendo cosas indebidas. Y hoy en día, pues, me paso a veces en casa de gente, pero hablando de la palabra, adorando. Y algo que puedo decirle hoy que me llena. Qué bueno, gloria a Dios por eso. ¿Qué hizo Dios, Grisbel, con el dolor que sentías? Desapareció por completo. Amén. No hay rastro de él. Gloria a Dios. ¿Cómo usas ahora tu testimonio? Para levantar, para decir Dios puede. Recuerdo que llegó otra vasija y hubo una temporada que ella pasaba por depresión y me decía, es que, ¿cómo tú lo hiciste? Y yo, es que yo no hice nada. Aleluya. Yo le permití a él hacer. Sí, Señor. Y se lo decía constantemente. Y ella me decía, yo necesito eso, yo necesito eso. Y ver que ella también hoy fue libre de la depresión, llena a uno de gozo porque uno sabe que el testimonio de uno sirve para levantar a otro. Amén. Y no me canso de predicarlo hasta en mi trabajo. Muchachas que se pasan jangueando, bebiendo. Las invito, vente, prueba algo diferente. No, sin compromiso. Saliste de janguear, ven así. Vente a despeinar, oliendo alcohol, no importa, ven. Eso. Pero trátalo, porque es que hasta que no lo trates no vas a saber lo mucho que funciona. Y soy bastante transparente. Si veo a alguien con depresión, creo que ha sido mi testimonio, uno de los testimonios más grandes. Se me acercan muchas personas con este problema de ansiedad, de depresión, y cuando me preguntan qué hago, qué hice, el Señor y la oración. Amén, amén. Ella dice Poderoso. que llegó otra vasija, Sí. pero quiero decirle que nos referimos a vasijas. Cuando decimos vasijas son mujeres. Yes. Y es que como el nombre del ministerio de mujeres de la casa es Vasijas de su Gloria, Amén. pues ella es una vasija, yo soy una vasija, Yes. ella es una... Amén. Y de ahí me gustaría partir para este primer podcast de Vasijas de su Gloria, poder tomar de eso que ella acaba de decir para explicar un poquito lo que es el ministerio de Vasijas de su Gloria. Amén, amén. De nuestra congregación. Amén. Cuando Grisbel dijo que ella, de lo que ella había recibido, pudo depositar en esa vasija que llegó con depresión, con ansiedad, ese es la visión, la misión de este ministerio Vasijas de su Gloria. Es basado en el pasaje de la palabra donde Eliseo, ¿verdad?, visita a esta viuda que tiene una deuda y él le manda, ¿verdad?, de parte del Señor a buscar vasijas para llenar del poquito de aceite que tenía ella, llenar esas vasijas. Y de ahí parte el nombre de este ministerio, porque cada vasija que entra a esta casa, las vasijas que ya estamos, derramamos del aceite de su gloria Yes, sobre esas vasijas que llegan vacías, porque llegan vacías, pastor. Correcto, correcto. Y del poquito de aceite que pueda tener alguna de las vasijas que ya han recibido, ese refrigerio de parte del Señor, de ese aceite,
repartimos a las que van llegando. Y ministraba fuerte en mi corazón el Señor cuando pusimos este nombre al ministerio, porque la última parte de esta porción bíblica dice que cuando se acabaron las vasijas, cesó el aceite. Y el Señor me decía, el aceite no cesará hasta que no deje de llegar toda vasija que enviaré. Aleluya. Así que mientras hayan vasijas llegando, hay aceite fluyendo. Amén. Eso es así, gloria a Dios, qué bueno. Así que si tú estás vacía, si tú te sientes vacía, si sientes, ¿verdad?, que hay algo que necesitas, ven, te invitamos. Tabernáculo de Adoración Aliento de Vida en Eustis, Florida. Hay aceite aquí para ti. Yes, hay aceite fluyendo porque mientras hayan vasijas que necesitan ser llenadas, el aceite sigue fluyendo. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y probablemente Grisbel será la que les reciba en la puerta, porque después de todo ese proceso de sanidad, de todo ese proceso de restauración, de haberla el Señor levantado como la ha levantado, con ese deseo genuino de servir, le recibirá en las puertas nuestra líder de Ujieres de esta casa, que es nuestra amada Grisbel Reyes. Amén, amén. Hoy ocupa un liderato, ¿verdad?, en la casa del Ministerio de Ujieres. Tienen más de 10 Ujieres, ¿verdad? Son sí, ahora mismo estamos como 12. 10 o 12 Ujieres, ¿verdad?, a su cargo, y haces un trabajo maravilloso, espectacular, excelente. Dios de verdad que ha hecho una obra maravillosa en ti. Y viendo esto, hija, me gustaría que te expresaras hacia esas mujeres que hoy están donde tú estuviste. ¿Qué tú le dices, mirando esa camarita que está ahí? Amén. ¿Qué tú le dices a esas mujeres que hoy están donde tú estuviste? Bueno, lo primero es que sin Él, sin Cristo, no se puede. Así que te invito a que lo pruebes, a que trate, a que le abra el corazón, sin importar si eres casada, si eres soltera. Él lo llena todo. Él llena vacíos que jamás pensamos que podían ser llenos. La palabra dice que aunque padre y madre me dejara, con todo me recogerá Jehová. Y creo fielmente que sin importar lo que necesitas, sea una persona, sea algo financiero, sea algo de salud, mi Dios lo llena todo. Yes. Y realmente no, hasta que lo invitas a entrar, hasta que lo pruebas, que no puedes sentir esa plenitud y ese gozo que solamente da Él. Así que te invito a que lo pruebes, a que pruebes de Cristo para que seas llena. Amén, amén. Bueno, ya prácticamente culminamos, ¿verdad?, con este podcast. Te damos gracias, Grisbel, por estar gracias aquí. A ustedes por la oportunidad. Pero antes de irme, quiero, ¿verdad?, dirigirme a ti, que me estás viendo. Grisbel es el testimonio, es la evidencia de que Dios no cancela personas. Así es. Dios cancela cadenas, ataduras. Amén. Dios cancela maldiciones. Yes. Dios cancela estilos de vida rotos, quebrantados, y levanta a las personas. Quiero decirte también que Cristo es experto restaurando lo que otros descartan. Y que muchas veces las heridas que tal vez has podido recibir, el hecho de que la hayas escondido y la hayas ocultado y que no quieras, ¿verdad?, que nadie lo toque porque produjo un dolor en tu vida, y aunque hoy tal vez no sientas ese dolor porque has estado escondiendo esa herida por tantos años, tal vez piensas que ha cicatrizado, ¿ok? Pero la realidad del asunto es que cuando hay heridas que no son tratadas y hay una raíz de amargura dentro, o hay una espina clavada dentro de la piel, esa herida con el tiempo cicatriza alrededor de esa espina. Esa herida tal vez comienza a hacer una cáscara, una llaga alrededor de esa espina, y el hecho de que hoy no duela no quiere decir que no está ahí.
No quiere decir que no está oculta dentro de ti. Mientras más tiempo pase, mientras más tiempo, ¿verdad?, acontezca, tal vez esa cicatrización sobre esa espina te haga pensar que no necesitas ya atención, que ya todo pasó. Pero en el momento en el que te tocan ese lugar, el dolor comienza a sentirse nuevamente. En el momento en el que tal vez eres impactado con violencia en ese lugar donde fuiste herido, comienza a brotar la sangre nuevamente. La herida se vuelve a infectar y es aún más doloroso tratarlo que cuando la tenemos aún fresca. Hoy Dios te dice: saca esa espina de tu corazón, porque yo quiero comenzar en ti un proceso de sanidad integral. Y si este podcast ha bendecido tu vida y si las palabras de estas mujeres han bendecido tu vida, yo te invito a que tú dejes tu comentario aquí, a que nos dejes tal vez un mensaje directo, privado, para que nosotros podamos alcanzarte, amén, y podamos orar por ti, podamos impactarte, llamarte, tal vez, no sé. Dios pondrá los recursos y los métodos correctos para poder impactar tu vida. Pero el propósito por el cual hacemos estos videos, el propósito por el cual hacemos todo este esfuerzo, es para impactar gente que el enemigo ha querido destruirlos. Porque dice la palabra que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que está experimentando Grisbel el día de hoy. Pastor, y algo que el Señor me trae a memoria ahora mismo es la vergüenza. Ajá. Muchas veces nos quedamos callados por vergüenza, porque Dios mío, ¿cómo voy a contar que hice esto, que esto pasó? Pero tenemos un Dios que nos juzga, que nos recibe tal y como somos. Y hay un error que hoy en día se predica, es que Él te recibe, pero Él no te deja igual. Él te transforma. Y es algo tan bonito cuando tú puedes venir tal y como tú eres delante de Él. Decirle, estas son mis fallas. Esto fue lo que yo hice. Él lo sabe, pero qué lindo es soltarlo, ¿verdad? Correcto. Y poder expresar las cosas que uno hizo a Él y salir de esa vergüenza. Y yo creo que algo que pude romper fue poder sentarme muchas veces con la pastora y decirle, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Porque ya el enemigo no lo tenía como arma para usar en mi contra. Eso es. Ya no me podía acusar por eso, porque bien claro dice la palabra que confesemos, ¿verdad? Los pecados y nos arrepintamos. Y muchas veces, ¿verdad? Tuve que decirlo. Hice esto, pasó lo otro. Y poder escuchar de alguien, a veces, en muchas ocasiones, decir, Él te perdonó. Amén. Él lo tiró al fondo del mar. Y si Él lo tiró al fondo del mar, nadie puede ir allá abajo a sacarlo. Correcto. Y yo creo que algo que hoy en día nos avergonzamos, la vergüenza es algo de que tenemos todo el tiempo una máscara y algo que aparentar. Y como yo, después de tantos años, eso pasó en mi niñez, y después de tantos años tener que venir a sanar, porque ya yo tenía casi 30 años, y decir, wow, ¿cómo yo saco esto ahora a la luz? Pero el Señor nos juzga. Amén. Algo que me llama la atención de todo lo que dijiste es que hay un error que se predica, y es que Dios te recibe como tú eres. Eso es una verdad. El hecho de que Dios te recibe como tú eres es cierto, pero Dios no quiere que permanezcas igual. Él quiere transformarte, Él quiere levantarte, Él quiere hacerte un hombre nuevo, una nueva criatura, como dice la palabra. Amén. Así que gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden darle like a este canal, Aliento TV, suscríbete a él, activa la campanita para que todos los videos que hacemos puedas recibir una notificación y verlos de primera mano. Amén. Y también queremos despedirnos, ¿verdad?, con una oración, pastora. Amén. Amén. Claro que sí. Ora por todas las personas que están viendo este podcast. Claro que sí, Padre, te damos gracias en esta noche maravillosa en la que tú nos permites, Señor, estar aquí reunidos con la intención de edificar vidas, Señor, de llevar un mensaje de esperanza, Señor, a aquellos televidentes o a aquellas personas que nos vean a través de cualquier medio que sea posible, Padre bueno. Gracias te damos, Señor, por la vida de Grisbel y por la vida de cada uno de los que estarán
viendo, Señor, esta programación. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que allí donde están, Señor, reciban un toque de tu Espíritu Santo. Que si hay alguien, Señor, en esta hora que esté pasando, Señor, por un momento de tristeza profunda, por un momento, Señor, donde se le ha diagnosticado, Señor, esta terrible depresión, ataques de pánico, Señor, ansiedad, Padre, en el nombre de Jesús, que esta oración, Padre de la gloria, alcance, Señor, distancia. Enviamos la palabra, Señor, oh Padre, con la fe de que llegará, Señor, a lo profundo del corazón de aquellos que estén escuchando. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que todo lo que hagamos, Señor, que todo lo que digamos, Señor, a través de estos podcasts sean de bendición, de edificación a las vidas, Padre amado. Yo te doy gracias porque yo sé, Señor, que todo lo que hacemos en esta casa tiene propósito. Señor, yo sé que tú alcanzarás vidas a través de esto. Yo sé que tú tocarás corazones a través de esto. Yo te doy gracias por la obra maravillosa que tú has hecho en Gripel, por lo que te falta hacer a través de ella y en ella, Señor. Y te doy gracias porque escucharemos testimonio, veremos mensajes, Señor, de vidas, Señor, que han sido impactadas con este testimonio. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la vida de nuestro pastor, Señor, y la estrategia tan maravillosa que tú le has entregado. Y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Sí, Señor. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.